Muchas personas se pasan la vida temiéndole al fracaso, dejando de tomar riesgos y nuevos caminos por miedo a caer y recibir un fuerte golpe. Piensan que si eso pasa, morirán en el abismo y todo lo habrán perdido. ¿Te has puesto a pensar que también del fracaso se aprende? Para llegar al éxito necesariamente se tiene que transitar por el fracaso. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas te darán las respuestas a estas preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros. Seguramente en alguno o muchos momentos de la vida, de repente como que uno se siente que algo no sale bien. No todo puede salir bien en la vida, pero esas cosas que no nos salen bien, a veces las vivimos como verdaderos fracasos. Esta es una palabra que mucha gente la toma como algo muy negativo y otras personas lo ven como algo positivo. Hay quien lo ve como algo que pues nos marca un nuevo camino, algo que te impulsa o te ayuda a encontrar una nueva forma de hacer esas cosas o de ver la vida o de pensar en tu vida y en tus cosas. Pero lo cierto es que se siente feo. Yo no sé cómo se defina la palabra fracaso, ahorita lo vamos a aprender juntos, pero lo cierto es que se vive de una manera muy desagradable. Uno se siente como que algo no nos salió bien, como que no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Y la verdad, aquí entre nos, es que nos choca esto de tener que fracasar. Sin embargo, es inevitable. Así que hoy vamos a estar hablando de eso aquí en Diálogos en Confianza. Quédese con nosotros, acompáñenos y por supuesto comparta con nosotros sus experiencias, sus opiniones en torno al fracaso. ¿Será cierto eso de que uno aprende a raíz o a través de los fracasos? Eso lo vamos a averiguar el día de hoy. Óscar Virués, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarte, mi querida Marisa. Igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan, a quienes se conectan también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La vía telefónica, el número para comunicarse es el 5166-4000. Si desean seguir el programa en vivo a través de internet, www.canal11.mx/diálogos. Con mucho gusto saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto también a través de la señal internacional, quienes nos pueden ver, pues muy buenos días a todas y a todos, y desde luego a nuestras y nuestro especialista. Y con respecto a este tema, me parece que si algo se puede, o una palabra puede tener diversos significados, es esta, porque cada quien le pone de acuerdo a cómo lo aprendieron, porque me parece que es más algo que tenga un significado universal, sino algo aprendido y pues dependiendo desde luego de la educación que has tenido y con quién estás rodeado, ¿no? Así es, pero por eso te digo que hay a quien le gusta porque dice que de los fracasos se aprende, a quien no le importa porque bueno, pues ahí van adelante y luchan y luchan y luchan. Y hay quien con el primer fracaso que tienen en la vida, con el primer obstáculo, por decirlo de alguna manera, Vale. para atrás, ¿no? Para atrás. Bueno, pero hoy vamos a aprender a cómo que no nos eche para atrás el fracaso. Y justo, ¿qué le parece si empezamos este programa con el siguiente sondeo? Le preguntamos a las personas por qué le tenemos tanto miedo al fracaso y a la palabra fracaso. Veamos. Porque a nadie le gusta fallar, a nadie le gusta perder. No vaya a ser que se haga costumbre. Como que no nos gusta ser tachados de que no tenemos éxito en la vida. Entonces eso yo creo que a nadie nos hace feliz y por eso no nos gusta, nos vamos por la tangente y no queremos abordarlo. No, pues socialmente es como que mal visto un fracaso, entonces por eso es que no nos agrada tanto hablar de los fracasos, sino más de los éxitos. Y no quieres sentirte o no quieres mostrarte frente a la gente como alguien fracasado, ¿no? Entonces por eso uno lo oculta o no le gusta hablar de eso, pero mientras más hablemos de nuestros errores o de lo que nos equivocamos, nos liberamos. Yo siempre he dicho que es porque somos cobardes. No nos arriesgamos a tener la valentía de cambiar algo de nosotros y nos da miedo que algo que nosotros sabemos que es un defecto propio
nos haga cambiar demasiado y le tenemos miedo al cambio. Porque duele reconocer tus errores, duele reconocer que te has equivocado y que debes de aprender de eso para llegar al éxito. Bueno, pues ahí tiene usted estas opiniones, la verdad, muy interesantes. Déjeme presentarle a nuestros especialistas el día de hoy. Está con nosotros Alejandra Bux. Ella es psicoterapeuta, especialista en estudios de género y directora general del Centro de Salud Mental y Género. Bienvenida, Hola, ¿qué tal? Alejandra. Gracias, muchas gracias, Marisa. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Nos acompaña Carlos Carzolio, alpinista, ingeniero civil y además conferencista. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Gracias. Hola, ¿qué tal? Silvia Cobian, psicoterapeuta sexual y, bueno, parte de la gran familia de Diálogos en Confianza. Gracias, Marisa. Bienvenida, Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Y está con nosotros también, queridísimo amigo Óscar de la Borbolla. Él es escritor de muchas novelas, pero fíjate, aquí me están poniendo, entre otras, El futuro no será de nadie. Parece un Esa es la más fracaso, reciente. ¿verdad? Parece un fracaso. Es la más reciente. Es uno de los más recientes. Es justamente esta novela, El futuro no será de nadie, y este libro que traigo para mostrar, Ay, que ese que es La libertad de ser distinto. Ay, qué padre título. Y este es el antídoto contra el fracaso. Claro. Si uno es único, no hay modo de fracasar. Sí, exacto. Muchas pues, gracias, Marisa, no, por la invitación. al contrario, muchas gracias. Pues fíjate que empezaba yo este programa justamente diciendo eso, ¿no? Que pues yo no sé cómo se defina, ni qué sea, ni para qué sirva, pero lo que sí sé es que se siente horrible, ¿no? Cada vez que tú quieres lograr algo y no lo logras, se siente horrible. ¿Por qué? Es bien interesante lo que viene además en los testimonios, porque, mira, yo me puse a buscar, siempre me pongo a buscar mucho las palabras. ¿Las definiciones? Como el significados en lo antiguo y en lo más actual. Y en lo actual está muy relacionado a no tener éxito. Ajá. Porque estamos hablando de una sociedad donde el asunto es tener éxito de alguna manera, cada quien lo tiene. Y entonces ahí está en entredicho tu valor como persona, la identidad que te cuentas que eres, ajá, y el fracaso implica que eres una identidad de segunda y que hay que ponerle tache. Okay. Por eso hay mucha gente que dice como el fracaso. Sí. Pero en las visiones anteriores, yo lo que me encuentro es que sí es una sensación a veces de desgaste, de algo que terminó, de ruina, de sentirte perdido y de tocar una especie de nada. Por eso me gustó mucho además el título de tu libro. Es decir, el deseo está totalmente ligado a esta sensación de fracaso. Deseamos mil cosas en la vida y unas se nos van a dar y otras no. Pero entonces esta posibilidad de esto que no se me dio, este deseo que no se cumplió, me acerca a mí mismo en estos límites, en esta vulnerabilidad donde a veces esto no se me va a dar. Y eso me sirve como para fortalecerme más y reconocer cosas de mí, pero no está en entredicho si voy a valer más o menos, o si me debo de sentir terriblemente culpable en este tono. Claro, porque aunque la culpa de todas maneras muchas veces aparece. Y solo agregaría que en otros tiempos el asunto no era ganar o perder, sino experimentar la batalla. ¿Sí? Sí. Entonces ahí, ¿qué tanto yo me atreví a vivir la vida? No importa ya los resultados útiles de esta sociedad que nos vuelve un objeto útil que tiene que ser perfecto. Y entonces que nos ahí va por resultados, lo que estás diciendo, o sea, realmente no nos importa el proceso, te importa el resultado. Pero desde luego no sacaría esta experiencia del dolor como una experiencia de la vida. Que nos puede acercar a nosotros, o si nos quedamos haciendo berrinche de cómo a mí, cómo yo, esto no me debió de haber pasado, o la culpa la tiene el de enfrente, que eso también se hace mucho, pues entonces ahí nos quedamos atoradísimos, resentidos, y podemos volcar todo ese resentimiento en actos tan terribles como los que luego vemos externamente. No. Bueno, sí, terribles. Sí. Pero entonces, Alejandra, haz de cuenta, cuando estamos hablando del fracaso, estamos hablando de nuestros propios límites, estamos hablando de algo que no podemos lograr o de algo que no hemos podido todavía lograr. ¿O bueno, yo creo que el fracaso tiene que ver también con un vocablo italiano que quiere decir fracasare, ¿no? Fracasare. Y fracasare quiere decir estallar o romper. Y se dice que la relación es sacudida, es una sacudida que te rompe y que entonces ante esa sacudida pues tenemos que tener recursos para poder salir adelante. Por otro lado, me parece muy importante saber que el fracaso es una situación temporal, es una situación que pasa, que no es una persona, que no la tenemos que estar cargando, sino que tenemos que tratar de sacar
el mayor provecho posible de esa situación. Entonces, sí, las situaciones de fracaso van a tener mucho que ver con las metas que yo me pongo, con los objetivos que me pongo, y que muchas veces nos ponemos objetivos mucho más altos de los que puedo yo llevar a cabo, y toco un sentimiento de frustración. Ahora, cada quien tiene un nivel de tolerancia a la frustración. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de los límites que cada quien tiene por su historia de vida, pero creo que el fracaso es parte inherente a nuestra historia. Y otro elemento, me parece también, se le tiene mucho miedo, porque me parece que está como muy relacionado con la soledad. ¿Sí? Al fracaso y a la soledad se le tiene miedo en una sociedad como la nuestra. ¿Sí? Es decir, si te da miedo la soledad, porque te dicen que te van a castigar dejándote guardado ahí en el cuarto, y te da miedo el fracaso porque, como bien dice Silvia, en esta sociedad patriarcal, en esta sociedad occidental, lo que se ha estado valorando más es la cuestión del éxito. Entonces, cualquier persona que siente que no está llevando a cabo sus logros satisfactoriamente, se va a sentir fracasada. Y yo creo que qué importante hacer un programa donde podamos darle un tanto la vuelta a la situación del fracaso. Claro, pero fíjate, ahorita dijiste una cosa que me pareció muy interesante, porque el fracaso tiene un tiempo límite, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo, o sea, se fracasa a lo mejor en un periodo, en una etapa, en un momento de vida. Sí, no te quedas con Pero las personas solemos quedarnos con la imagen de que somos unos fracasados. A lo mejor ya la situación pasó, a lo mejor la relación se terminó, pero tú la sigues viviendo como si tú fueras un fracasado. Y de hecho, siempre. mucha gente dice, ay, ese es un perdedor, como Sí, que ya lo exacto. etiquetan Sí. y lo dejan ahí. Y mucha gente se comporta como eso por el resto de su vida, ¿no? Sí. ¿Tú cómo vives el fracaso? Bueno, espero no vivirlo. Nunca has fracasado. Ya desde ahí en nada. ya no. Todos. Indudablemente que Todos. sí. Ya desde ahí ya Me no. llamaba mucho la atención lo que decía Silvia, esta diferencia entre la concepción, digamos, antigua y la reciente, porque sí marca una diferencia. Mucho. Habría que explicarnos un poco por qué. Cuando uno vivía aislado del resto del mundo y solamente en contacto con los de la propia comarca, las expectativas de vida que uno se hacía estaban un poco en función de reflejar, pues, los ideales de ese pequeño mundo donde cada quien vivía. Ahora que tenemos estas carreteras de información y todo el mundo está a la mano, nos enteramos de todo lo que hay. La expectativa de realización ha crecido muchísimo. Entonces, cualquiera que dé 10 minutos de televisión se entera de unos paisajes y de unos momentos de bienestar que están muy lejos de cualquiera de nosotros. Entonces, el haber elevado, a causa de esta mundialización de todos los bienes habidos y por haber en el mundo, la expectativa de lo que puedo ser, aquello en lo que consistiría mi realización, hace que desee cosas que francamente están fuera de mi alcance, porque son solamente las de unos cuantos, Claro. las de esos privilegiados que justamente aparecen como los modelos más exitosos. Cuando uno planea su vida con esta ventana de posibilidades, está regularmente condenado al fracaso. Y además, si pensamos un poco las reglas que se dan en una sociedad capitalista regida por la competencia, entramos en conflicto con los demás, surgen sentimientos de envidia, surgen sentimientos de egoísmo, y por supuesto, cuando se concibe el mundo como una pirámide donde hay que ser el primero, ¿no? Que es un poco la ideología estadounidense que nos llega, porque incluso tú dices los perdedores, pero en el fondo hablan de los losers. Sí. ¿No? Ese es así el estigmatizado. Sí. Cuando tenemos esa tabla de valores y creemos que tenemos que estar en la punta, pues la punta, justamente como es el vértice más agudo, solamente cabe uno. Sí. Y todos los demás están condenados a la desgracia y a experimentarse como sujetos fracasados. Ahora, ¿qué tan bueno o malo es el fracaso? Yo creo que sucede igual que con el cuerpo. Cuando uno sufre una herida, y finalmente es una herida del ego, el no alcanzar lo que uno desea, pues la cicatrización y la convalecencia y todo lo demás son etapas necesarias. Y hay veces que la herida es tan profunda que lo mata a uno,
hay de fracasos a fracasos. Sí. Una cosa es fracasar al principio y tener por delante la vida entera, la juventud y 1000 oportunidades, y otra cosa es la sumatoria de una serie de fracasos que hacen que entonces sí, al final de la vida uno se enfrente consigo mismo y diga, ¿qué he hecho? Y descubre que no ha hecho nada. Y entonces sí y se que lo experimenta. decidió, además. Se experimenta que como así un lo derrotado. decidió. No, habría que matizarlo. Ese sería como el mayor fracaso. Sí, el voltear exacto. atrás, ver tu vida y ver que tu vida no fue para nada lo que pensabas o lo Claro. que querías que fuera. Ese sí sería como un fracaso existencial, diría yo, ¿no? O sea, que tiene que ver con muchas más cosas. ¿Con qué etapa de tu vida? ¿Con ¿no? qué etapa de tu vida? ¿Qué hiciste de ella? ¿No? Y de, como dices tú, depende mucho de la edad. Sin embargo, bueno, pues la vida cotidiana está llena de pequeños fracasitos, pequeñas pérdidas todos los días, pequeñas cosas que no nos salen como esperábamos, ¿no? Entonces ahí también hay que tener pues la conciencia de que se vive de distinta manera esto. Quizá a esos nos vamos a referir más el día de hoy, esta sensación como de que uno no encaja, esta sensación como de que uno nunca tiene el éxito o nunca tiene acceso al éxito, o a veces el miedo al éxito que uno tacha de fracaso porque es uno mismo el que se boicotea. Vamos a estar hablando de todo eso en el programa, pero sí quisiera decir antes de irnos a nuestro primer corte que si alguien tiene una imagen, digamos, de éxito, podría ser como por ejemplo contigo, Carlos Carsolio, que bueno, pues alpinista, exitoso, y sin embargo me imagino que también este largo ascenso a las montañas está lleno también de pequeños fracasos. Yo ligo la palabra fracaso a cómo defines éxito. El éxito en la montaña es vivir plenamente a través de la montaña. Déjame interrumpirte ahí para que nos expliques esto más ampliamente, porque vamos a ir ya casi a un corte, para que nos expliques esta teoría, porque me parece muy interesante. No todo, siempre el éxito que uno cree de los demás está hecho de puras cosas buenas. También hay obstáculos y ahorita nos va a platicar Carlos Carsolio de eso, pero antes los invitamos a que nos llamen, Oscar. Sí, y que se comuniquen también a través de las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Israel Guerrero, el fracaso es la mejor escuela, aprender de ello es evolucionar. Excelente día. Pues muchas gracias y hacemos una pausa y regresamos. El fracaso más grande es nunca haberlo intentado. Proverbio chino. Fascinantemente bien. Sobre todo, y esto es una cosa que a mí me resultó curiosa, me he sentido muy bien cuando otras personas tienen éxito. Es una satisfacción muy grande cuando te propones algo y lo logras. Entonces, pues te sientes bien, te sientes alegre, te sientes con más ánimo, no nada más para ti, sino igual para todos los que te rodean. El éxito se siente bien cuando haces lo que te gusta y todo lo disfrutas, ¿no? Principalmente satisfacción, pues de lograr los objetivos. Bueno, el éxito lo he vivido genial, no tan frecuente como yo quisiera, pero lo que he tenido de éxito tanto en mi familia, en lo profesional, etcétera, aunque sea por momentos, se disfrutan más porque son momentos, entonces es más fácil sentir la felicidad. Pero fíjate, si el éxito es un momento, el fracaso también es un momento, ¿no? De la vida. Pero estábamos platicando con Carlos Carsolio. A ver, entonces nos ibas a explicar esto. Sí, precisamente tú defines fracaso en la medida en cómo definas éxito. Claro. En el caso de la montaña, el éxito no es la cima, en mi filosofía. No en la filosofía occidental que ve las cumbres como un momento culminante en el que has logrado todo. Cuando estás en la cima de la montaña todavía te falta bajar a la base, estás apenas a la mitad. Y si hay una sociedad que cada vez tiene más visitas al psicólogo, consumo de Prozac y estupefacientes, es la occidental, porque consideran el éxito el number one. Y esa es la filosofía más triste que pueda existir, porque quiere decir que todos los demás son losers. Eso es una tragedia de Occidente terrible. En el caso de mi alpinismo, para mí la montaña no era un fin, era un medio. Era un medio de aprendizaje, era un medio de crecimiento, de conocimiento de mi interior, de mi relación con el mundo, con el cosmos, con una búsqueda. Y la vida misma es como una montaña, es tu búsqueda.
De manera que yo defino el éxito como la suma de momentos que hacen una vida plena. Dentro de esa filosofía, el momento cumbre en una montaña puede ser todo. No necesariamente el pico. No, el pico es una parte del proceso. La palabra más terrible que se usa en el alpinismo tradicional occidental, que se ha popularizado en Hollywood, es la palabra conquista. Esa es una palabra terrible. Cada vez que alguien me dice cuando conquistaste el Everest, me siento terriblemente ofendido y triste de que se vea así. La palabra conquista es bélica, viene de la guerra. La montaña no es un enemigo. Si la vieras como un enemigo y ella a ti, te acabaría en un instante. Hace un momento Silvia habló de batalla. Es terrible que usemos esas palabras. La vida no es una batalla, la vida no es una guerra. Cuando estás peleado con la vida o con la montaña, entonces vienen enormes frustraciones. La palabra conquista hay que eliminarla del léxico. Es imperialista. Siempre que hay conquista hay daño ecológico, daño social, daño económico, daño de algún tipo. Y además implica como que uno encima de otro, ¿no? Sí. Es como poder. Tú no conquistas la montaña. ¿Tampoco conquistas tu vida? No, porque es bélica, te estás peleando contigo mismo. Sí. ¿Pero te haces parte de la montaña? Exactamente, fluyes. Hay veces que uno se encuentra con cada gente que sí es una lucha, ¿eh? Sí, es una guerra. Es terrible. Sí. Es que depende también cómo experimentes esta batalla. Me recuerdas mucho lo que dices y estoy muy de acuerdo en... Hay quien, no sé si era Nietzsche quien decía, o alguien semejante... No, nosotros no somos dueños de la tierra es quien nos posee, ¿sí? Y en este sentido, yo ubico la batalla, igual que como lo estás diciendo, como estar como en un continuo movimiento de mi persona, tratando de encontrar mi conciencia, y experiencias como estas de subir a las cumbres, es un ejercicio como para encontrarme a mí. Y lo mismo diría de la vida. La vida, en este sentido, es una batalla conmigo y no una batalla bélica como la pones en este sentido de ir a dominar a alguien o dominarme a mí, sino ir a conocerme. Y sí se vuelve batalla, yo siento, porque nos ponemos como muchos bloqueos y muchos impedimentos para lograr conocernos, y nos vamos con la finta de buscar volvernos un ideal. Sí, por eso el nombre del libro me gusta, porque la libertad de ser, la libertad de ser cada quien, esa es nuestra verdadera batalla. Claro. Y sería quizá el verdadero éxito, haberme conocido y haber sido yo. Es que fíjate que cuántas frases y cuántas ideas están en función precisamente de todo esto lo bélico. Te vas a la guerra sin fusil cuando llegas a un examen sin lápiz o sin un bolígrafo. No perdiste la guerra, perdiste solamente una batalla. Nuestra educación y disciplina hacia cómo enfrentamos y afrontamos la vida muchas veces tiene que ver con esta disciplina militar, donde el otro o la otra persona es el enemigo a vencer y yo tengo que conquistar, ¿no? Finalmente, acabar, avasallar o no sé, pero pasar por encima de esa persona. Nos entrenamos a seducir muchísimo, de mil maneras, con tal de defendernos por el terror que nos da cómo se mueve la vida y cómo nos movemos los seres humanos, ¿no? Pero fíjate una cosa, nosotros tenemos una serie de patrones adoptados, pues por la publicidad, por la convivencia con los demás, por nuestro entorno. No nos nacen de manera espontánea nuestros deseos. De alguna forma deseamos lo que el otro nos invita a desear. Lo que ya nos han sembrado. Mientras más persistente es la mercadotecnia respecto de ciertos afanes, más presos somos de una uniformidad. Como vivimos en un mundo que tiene ciertos valores y que ha colocado el valor del éxito económico, del éxito político, del éxito siempre ser el primero. En la casa de todos los televidentes seguramente el papá no le importa que el hijo sea barrendero, pero serás el mejor barrendero. ¿No? En esta invitación a ser el mejor, al margen de lo que se sea, hay una uniformidad
y cuesta mucho trabajo de pronto descubrir que hay cosas que a uno no le importan. La mejor distancia con el dinero es cuando el dinero no se nota, ni es demasiado poco como para que no alcance, ni es demasiado mucho como para que empiece a preocupar. Exacto. Hay una relación con el dinero que sí es necesaria, porque es un medio de intercambio, de consecución de muchas cosas, pero no es un fin absoluto. Y lo mismo, uno debe de tener cierta respetabilidad, y esto le da a uno cierta autoridad en algún campo, pero no necesariamente tiene uno por qué ser el mandamás absoluto y plenipotenciario de este mundo. Claro. Por eso me llamaba la atención cuando Carlos dice que la cima es una de las partes de subir a una montaña, Sí. pero no lo es todo. Y para nosotros en la vida pareciera que la cima es todo, en la cima de la vida. Y esa parte es la que yo quería retomar un poco de lo que Carlos decía, porque de repente sentí que estábamos hablando ya más del éxito que de la situación del fracaso, en el sentido de que cuando Carlos dice, yo le preguntaba que si para él a veces el éxito lo podía relacionar más con hacerse uno con la montaña, integrarse a la montaña. Entonces, si yo tomo esta metáfora en lo cotidiano y disfruto del proceso, es decir, del proceso que me va a llevar a quizás tener un fin, el mismo proceso se tiene que convertir de alguna manera en una especie de placer, de éxito, pero a esto se le suma desafortunadamente todas estas cuestiones que nos han enmarcado que le decía yo ahorita a Oscar cuando estaba él hablando, que nos crean necesidades, ¿sí? La sociedad nos ha creado necesidades y entonces nos manejamos en base a esas necesidades, y además yo creo que un tema del que no hemos hablado y que es muy importante en la parte del fracaso es la comparación. Yo creo que cuando nos empezamos a comparar con lo que el otro o la otra tiene, ¿sí? Ahí es donde empezamos a sentirnos fracasados. ¿Qué tal si empezamos mejor a ser nosotras nuestra propia montaña y tratar de ubicar en qué puedo mejorar yo más conmigo, ¿sí? En lugar de estar viendo qué tiene el otro o la otra para ver que a mí me falta. Sí. Exactamente. Fíjate, tienes buen punto en eso. Y yo te quiero preguntar, Carlos, si tú subes una montaña y por cualquier circunstancia climática, lo que sea, no llegas a la cima, ¿lo vives como que fue esa experiencia un fracaso o no? En esta sociedad existen las dos partes. Uno es lo que tú vives al interior y otro es lo que se refleja hacia los medios, en el mundo deportivo, digámoslo así. Sí. El mundo mediático, el espectáculo del deporte actual, valora las medallas. Y los jóvenes crecen creyendo que la felicidad está en la medalla. Es un craso error. Yo trato mucho con deportistas. En su vejez, los deportistas que pusieron la felicidad en la medalla están frustrados. Fíjate. Buscan el aplauso en otros lados. Aquel que amaba lo que hacía, que no le importaban las medallas, probablemente se convirtió en el mejor, y el que más amaba lo que hacía era el mejor, y ganaba medallas. Ese hombre es feliz en su vejez. Hay una gran diferencia, y es terrible escuchar a los jóvenes medallistas mexicanos, que dicen valió la pena el sacrificio. Es terrible. ¿Cómo? ¿Quiere decir que no gozabas tu entrenamiento? Es absurdo. Yo amaba entrenar. Sí. Lo que era un sacrificio era un bautizo al que no quería ir, ¿no? En esta sociedad que valora mucho el qué dirán, y ahora las redes sociales tan malignas, donde te proyectas en los demás y eres en base a los demás y no hacia adentro, pues más vacío estás. Sí. Eso es lo que significa el number one y las medallas. Es terrible esa filosofía. Sí. Tú puedes llegar a ser el mejor en tu actividad como consecuencia de tu pasión y no como una meta. Ese es el error. Ahí está la diferencia,
¿no? La enorme diferencia. Así es. Entre desear algo y vivirlo con entusiasmo a nada más enfocarte en los resultados. Y hacer en la cultura occidental, principalmente, sí hay una exigencia mucho mayor. Creo que decía Vince Lombardi, el subcampeón o el segundo lugar es el primero de los perdedores. Es terrible. Y con esta exigencia, imagínate cómo marca a todo mundo, ¿no? Ahora me quedo con la analogía de no llegar o llegar a la cima, al pico de la montaña, entonces es como, y vivieron felices para siempre. Sí. Cuando en realidad hay un camino por delante inmenso, pero pareciera que ahí termina. Lo que no terminan son los comentarios, que hoy hay muchos, y les voy a compartir algunos de ellos. Nos dice... en primer lugar, Minoru, se dice que por aprender cómo saber lo que quiero, cómo lograr el enfoque. Arturo Alba, claro que se aprende del fracaso, pero es una forma muy grotesca y lo mejor sería no aprender de estas experiencias. Erwin Martínez, el fracaso no necesariamente significa que fallamos, sino la forma en que llevamos nuestros proyectos. Lápiz Lazuli, creo que el peor de los fracasos es que te sientas decepcionado de ti mismo, que no te ames. Arfaxado Ortiz, ¿puede hablarse de sociedades o países fracasados? Parece que en México sentimos que nacimos para perder. Esther Zambrano, el sonido del programa... bueno, decía algo del sonido y que ya se resolvió, gracias. Solo hay que hacerlo mejor, nos dice Candy. O sea, fracasamos con el sonido. Momentáneamente, pero ya estamos en el éxito. Ya están aprendiendo. José Luis Segovia, el verdadero fracaso no es aprender de las derrotas, de las pérdidas, no reconocer los propios defectos. Rulito Angelito, excelente tema. La mami ha cerrado muchos negocios, es un duelo que hay que atravesar, pero siempre hay que levantarse. Padre Familia dice, aprendemos del fracaso, buen día, interesante, fracásito es el éxito parcial. Por otro lado, en una llamada telefónica nos dice Guadalupe Riestra, en relación al fracaso, el estadounidense Thomas Alva Edison, con más de 1000 inventos, decía, no he fallado nunca, solo he intentado 1.000.000 de veces. Beatriz Maldonado, hay que cambiar la filosofía de vida a través de la educación. Rafael Alba, la montaña y las cumbres se gozan. Yo disfruté subir al pico de Orizaba, es una euforia. Y cuando llegué a la cumbre es una delicia. Estuve en un club y estoy enamorado del Instituto Politécnico Nacional. Ay, mira, qué bonito. ya somos compañeros del mismo. Y si te parece, vamos a ver, hablando de esto, y ahorita regresamos a ver más, a escuchar las llamadas y los comentarios, pero vamos a ver la siguiente cápsula donde entrevistamos a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, que ella nos habla sobre cómo vive el fracaso o si considera que ha sido fracaso o ella lo llama de otra manera. Ahorita vamos a ver qué nos dice. Desde el punto de vista profesional, lo que podría decirle es que tuve la fortuna, el privilegio de llegar a trabajar al Poder Judicial de la Federación. Desde que yo estaba estudiando la carrera de Derecho, el principal reto que tuve fue mi llegada de San Cristóbal de las Casas Chiapas a la Ciudad de México. El hecho de poder haber llevado una carrera judicial desde oficial judicial en un juzgado de distrito, en un colegiado, luego recibirme, ser actuaria, ser secretaria de juzgado, de colegiado, de la corte, juez de distrito, magistrada de circuito y después tener el gran privilegio de participar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para mí es la culminación de mi carrera haber llegado a la Suprema Corte de Justicia y creo que para cualquier abogado no hay mayor honor que el ser integrante del máximo tribunal del país. No, fracasos no, yo creo que en mi vida he tenido experiencias buenas y malas, como en la vida de todo mundo, pero yo siempre he pensado que las experiencias buenas pues nos hacen ser felices, nos hacen ir teniendo logros. Y desde el punto de vista personal, yo creo que cada experiencia negativa que podamos tener nos hace crecer y nos hace ser cada vez mejor persona. Y las experiencias que no son tan agradables nos fortalecen, nos hacen crecer y uno como ser humano debe de saber que de una experiencia no agradable hay que tomar lo positivo, hay que tomar lo bueno y seguir adelante, darle vuelta a la página. Eso se dice mucho, ¿no? Eso se dice mucho, que hay que sacar lo bueno de lo malo. Sí, sí, se dice mucho, sin embargo no es tan sencillo de hacer. Sí, yo creo que es muy importante lo que nos da el testimonio aquí con la ministra, es que ella habla de todos los retos que tuvo que vencer para llegar al lugar a donde está ahorita.
¿sí? Y todas las personas en el mundo tenemos que ir rompiendo retos, ¿sí? Y tener que brincar obstáculos. Sin embargo, me parece que es algo que es poco a poco entendiendo quiénes somos realmente, con qué recursos internos cuento para poderlos poner, digamos, a favor de lograr esa experiencia. Ahorita seguimos platicando de ello. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos. Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de convertirlo en experiencia. Elbert Hubbard, ensayista estadounidense. Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso. Para que vea que este tema del fracaso es un tema del cual muchos escritores, muchos filósofos han hablado de ello, y además hasta hay grandes frases que nos hablan de esto. Pero justamente hablando de escritores, Óscar de la Borbolla nos quiere decir algo, así que vamos contigo, querido Óscar. Sí, Marisa, ¿sabes qué sucede? Que empieza a preocuparme un poco la orientación que va adquiriendo el programa, porque temo muchísimo que estemos mandando un mensaje, como los pedagogos hablan de este concepto del currículum oculto, sí, ¿no? Y todos los que estamos aquí, de alguna manera, somos exitosos. No, entonces los que están del otro lado siguen viéndonos como los fracasados a los que no invitaron. y sucede una cosa curiosa aquí. Yo creo que el hablar de una especie como de autenticidad en el trabajo que uno hace, los anhelos que uno tiene, apartándose de los ideales que nos impone el imperialismo o esta visión occidental de tú el primero, trae detrás también algo que creo que es peligroso, una invitación al conformismo, una invitación a ser tú mismo, pero sé tú mismo sin necesidad de esforzarse, sin necesidad de moverte, para que entonces veas que ahí, chapaleando en tu mediocridad, vas a tropezar poco con el fracaso, vas a ser muy feliz, vas a ser muy auténtico. Carlos, si ha conquistado, no conquistado, sino si ha alcanzado la cúspide de 7 picos, y si cualquiera de nosotros tiene publicaciones, es porque se ha esforzado un montón. Yo sé de muchas historias de alpinistas que por razón del rezago de alguno de los compañeros han desistido a unos cuantos metros de llegar a la mera punta del Everest y han tenido que bajar y han vuelto a subir. Yo me pregunto, ¿por qué después de haber llegado tan alto y faltándoles tan pocos metros, volvieron a hacer un segundo intento por llegar hasta arriba? Este esfuerzo por alcanzar lo que uno se propone, lo pone a uno en un camino de dificultades y de esfuerzos que no tienen nada que ver con la complacencia del que se cree auténtico porque ya nació como es y que se quede como es para que sea muy feliz. Porque es decir, que la vida implica esfuerzo también. La vida implica esfuerzo, claro. Y ahí también creo que no es tan perversa la idea de ser el primero en lo que uno es. No es tan perversa porque no es solamente una ideología de una sociedad cualquiera, es el sustrato biológico en el cual estamos asentados como animales. Hay una lucha en el mundo animal, hay una hegemonía del macho alfa, hay el afán de llegar hasta la cúspide, y viene en nuestra parte genética, y por supuesto que se expresa con una ideología que matiza y que da diferentes cauces, pero es la condición de la vida. La vida misma no es más que el resultado de haber logrado sobrevivir siendo depredadores de otras especies a las que no les tocó suerte de vivir. La lección que da la naturaleza es una lección de lucha constante, y entender esto es no quedarnos estancados en una mediocridad porque camarón que se duerme, decía mi abuela, se lo lleva la corriente.
Ahorita filosofamos más al respecto porque creo que es un punto muy interesante y me imagino que todos quieren hablar de eso, pero déjenme primero pues platicar aquí con nuestras invitadas de hoy para que vayamos entendiendo más cómo se vive en carne y hueso, cómo se experimenta esta cuestión de a veces fracasar. ¿Cómo estás, Evangelina? Gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Tú has fracasado? Sí, efectivamente. ¿Cómo has vivido el fracaso? ¿En qué has fracasado? Pues he fracasado en diferentes situaciones de mi vida, mas sin embargo las he tomado como experiencias y oportunidades para ser la persona que soy ahora. ¿Sí? Sí. Me han dolido, obviamente, he sufrido en ellas, mas sin embargo creo que gracias a ellas soy lo que soy ahora. ¿Lo dices de verdad y de corazón? Porque a veces uno tiene esta teoría y uno la dice como aprendida, como recitada, como poema. Así es. De, yo aprendo de mis fracasos y no sé qué, pero la verdad es que en el fondo uno los vive horrible, ¿no? O sea, ¿sí lo dices convencida o nada más porque aquí está el micrófono y la cámara? No, como lo he mencionado, me han dolido, he sufrido en ellos, pero siempre he tenido la mente de salir adelante. Eso está padre. Okay. Sí. Entonces siempre tienes una fuerza, un digamos, objetivo. que te lanza hacia adelante. Así es. Qué bueno. Muchas gracias, Evangelina. A ver, tú eres Lucero, tú lo has vivido de una manera distinta el fracaso. Sí. A ver. Tiene como 2 años que me dediqué a estudiar medicinas alternativas. Estudié acupuntura y así, pero con quien me quedé fue con el biomagnetismo. Entonces, para mí mis maestros siempre me dijeron que pues se podía y que era bien fácil. Y como dijo una de las ponentes, me puse, creo, el objetivo muy alto. Entonces al principio como que tenía muchos consultantes y yo me sentía muy bien. Pero llegó un momento en que dejé de tenerlos y me quedé con una. Y con esa una, en el momento en que cayó peor, yo también caí con ella. Y la verdad sí me deprimí mucho, apenas estoy saliendo de eso. ¿Te sentiste fracasada? Me sentí fracasada porque dije, ¿qué hice? ¿Hice algo mal? Entonces, ya no quise seguir. De hecho, hubo un stand-by con mi compañera y dije, sí, ahí se acabó todo, yo ahí me voy a quedar. Y ¿Te estabas rindiendo? Me estaba rindiendo, pero hablé con una de mis compañeras y me dijo que pues le echara ganas y me dio algunos tips. Y como un mensaje que mandaron ahí, que escuché que le preguntaron a Alba Edison que se sentía el fracaso, y él contestó que no había sido un fracaso, sino 1000 formas de buscar la forma de intentarlo. Y dije, pues yo también voy a volver a intentar, y es lo que estoy ahorita retomando otra vez, porque sí se siente muy feo. Así es, pero ya ahorita estás ya con la energía puesta. Con la energía otra vez, espero que sí. Ahorita te animamos aquí todos. Sí, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver el siguiente sondeo. Le preguntamos a las personas cómo se siente o cómo se vive el fracaso, y esto es lo que nos contestaron. Yo el fracaso lo he vivido como algo que en el momento no lo entiendo, pero que retrospectivamente siempre me ha hecho crecer mucho. Como que sentía que me ahogaba en un vaso de agua y de ahí no salía. Pero ahora como que tomo experiencias de eso y con franqueza, aunque sienta que no salgo de ahí, busco como otras alternativas y no me estanco. Si no logré eso que quise a corto plazo, busco otras formas, o si no, otro objetivo que también me haga feliz. Tranquila de alguna manera, no intento realmente que el fracaso o el sentimiento de fracaso no domine mi vida, o no lo trato de ver como fracaso, sino como errores, algo que hay que cambiar, que hay que modificar, etcétera, pero no me gusta la palabra fracaso. Yo no los llamaría fracasos porque siempre hay algo que puedo aprender de cada situación. Con algunos tintes de impotencia, de dolor, de desesperanza. Pero bueno, después cuando pasan los días, las horas, y pues tienes que recuperarte para volver a levantarte y seguir otra vez el vuelo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ahorita estábamos aquí polemizando y diciendo que a mí me parece que es un poco un cliché esto de decir que hay que aprender de los fracasos. Es real, porque se aprende, a uno quiera o no, aprendes a cómo no hacer las cosas. Más que un cliché, Marisa, ¿sabes qué es? Yo he escuchado una barbaridad de este tamaño. El fracaso es una ventana de oportunidades. Este concepto me parece de un
optimismo ramplón, verdaderamente demencial. Cuando uno fracasa, se cae. Imagínate, yo soy un estudiante de preparatoria, me presento al examen para entrar a la universidad y repruebo. Fracaso. Es una ventana de oportunidades. No, la verdad que es en el mejor de los casos demorar mi vida profesional un año si es que entro al año siguiente. Y perdí todas las oportunidades que se habrían podido abrir de haber entrado en ese momento. El fracaso sí implica una pérdida real y una disminución. Y claro, si uno no se pone luego a estudiar más, vuelve a fracasar y entonces se suma a eso otra pérdida grave de vida. ¿Se puede aprender del fracaso? Yo lo dudo mucho porque normalmente lo que pasa es esto. Cuando fracaso, le echo a la culpa a alguien. Es que el profesor... Es que los demás no sé qué. Y además, mis seres queridos, para un poco proteger mi autoestima, me dicen, no, si tú eres muy bueno, fracasaste porque el mundo es adverso. Vuelvo a intentarlo, vuelvo a fracasar y entonces se me empieza a crear la idea de que tengo mala suerte. O sea, me empiezo a volver un supersticioso de pensar que todas las cosas van en contra mía. Cuando la verdad habría que detenerse ante el fracaso, pues es muy difícil de hacer, y revisar con objetividad si no fue un canalla que me metió la zancadilla, porque esa es una oportunidad, una posibilidad real, o si realmente yo no di el ancho. Y entonces reconocerme en las limitaciones que tengo para poder o irme a otro lado o tratar de superarme en esas limitaciones. Es que yo creo que una de las cosas es que nuestra mirada la hemos reducido mucho a ver lo que nos conviene, entre comillas, para no morirnos del susto y del terror. Y nuestro inconsciente, nosotros somos muy poderosos. Entonces, ahí como que no hay esta posibilidad de detenerme y decir, a ver, ¿dónde me puse? ¿Qué no quise ver? ¿Qué no hice? ¿Qué decisiones hice? ¿Te acuerdas que en un programa decíamos que el error, tú y yo ahí estábamos con que yo no estoy segura que sean errores? Sí. Y tú decías, pero un error es un error. Sí. Porque estaba en otro contexto, ¿no? Sí. Pero ahorita mencionaron otra vez lo del error. Y yo creo que muchas veces el error es una posibilidad de ver dónde me estoy confiando y con qué moral me juzgo. Porque si hay algo que ventanea el fracaso es qué moral traigo encima, que me estoy juzgando porque no soy la héroe que quería yo haber sido, y por eso no me detengo, como decías tú, a ver qué está pasando conmigo. Y eso es lo que nos cuesta trabajo, hacernos responsables de cómo estoy viviendo mi vida. Y entonces el fracaso me recuerda que hay algo que no estoy viendo de mí. En ese sentido sí lo veo como una oportunidad. No en este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí me parece, de lo barato. Sí. Me retumba un poco esto de ser mejores personas, porque Sí. ¿qué es ser mejor persona? Sí. Pero ahí lo podemos estar mediatizando como con esta moral de, ay sí, pues pasó porque tenía que pasar. No, a ver, Y no ¿qué hay mal hice que yo? por bien no y no hay venga. mal, Exacto. y por algo sucedió. Esas frases nos dan la perfecta coartada para decir, a ver, ¿cómo puedo negar por qué me puse yo aquí? ¿Y qué decisiones tomé? ¿Y qué lección necesito aprender de esto? Porque si no, voy a ir Tu al propia mismo lugar. responsabilidad en ello, Sí, ¿no? a mí lo que me parece es que estamos hablando del fracaso como algo aparte. Yo creo que nuestra vida tiene un sinfín de cosas. Es decir, tenemos logros, no voy a hablar de éxitos, tenemos logros, tenemos satisfacciones, tenemos insatisfacciones. Y me parece que la insatisfacción es la que está relacionada con es a lo que se le llama ahora fracaso, ¿sí? Y creo que lo estamos separando un poco como si fuera una parte, una de las esferas de la mesa que no fuera mía, sino que decir, a ver, eso que está allí no puede ser mío. Eso que está allí es una posibilidad de que yo me equivoque, pero también es una posibilidad de que yo aprenda, justamente tomando un poco de lo que dice Oscar, la responsabilidad de qué cosas fue las que yo logré hacer y qué cosas no logré hacer. De quién me apoyé de mí, me apoyé de otras personas, para poder yo lograr ese objetivo, ese propósito que es el que quiero para mí. O sea, si te entiendo bien, ahí hay ¿cómo se dice? Implícitamente una lección que a veces no la tienes luego. A lo mejor no la puedes ver de momento,
hay ahí algo, ese error o ese fracaso te dice algo de ti. Algo de ti. Te dice algo del mundo, te dice algo de cómo se vive la vida, o sea, te dice cosas. Sí. Pero a veces lo vivimos como si uno no tuviera ninguna responsabilidad en ello, que es lo que dice Oscar. Sí. Y sabes uno qué, lleva Marisa, responsabilidad. Y sabes qué, Marisa, retomando los testimonios que amablemente nos compartieron, decía, sí se siente feo, como tú empezaste el programa. Yo creo que esa parte también hay que hablarla. Claro que sentimos feo, claro que sentimos una desilusión, claro que vivimos un duelo, porque es un duelo, porque si yo iba dirigida para tratar de obtener cierta situación que yo quería para mí, ¿sí?, y no la logro, voy a tener que pasar por un duelo. Entonces paso por un proceso de tristeza, de enojo, de desesperación, después de todo esto poder revisarme y decir, a ver, ¿qué fue lo que yo hice bien y qué fue lo que yo hice mal? Pero sí se siente muy feo, por supuesto que sí. Y yo quisiera, al testimonio, no veo su nombre de la blusa vino, la que hablabas del magnetismo Lucero. Creo que Lucero narra algo que nos pasa a todos. Cuando nos confiamos y sentimos que ya la hicimos con algo, es cuando viene el ramalazo. Y si hay algo donde eso sucede es en el conocimiento. Nunca podemos tener X conocimiento, pero el conocimiento nunca acaba y siempre va cambiando. Y haber creído que ya con esto ya la hice, pues ahí está de, a ver, no, espérate tantito. Tienes que seguir aprendiendo toda la vida. Sí. Oye, vamos a ver qué me está diciendo Oscar, que tenemos muchos comentarios al respecto. Nos dice Sandra, me siento una fracasada, no he subido la montaña, siento que se me cae la bola de nieve, he tenido muchos fracasos, no me llevo bien con mi hermana. Ella es muy tóxica, pero mi familia piensa que la mala soy yo. Rubén Rodríguez, la gente que es exitosa es feliz. Mayra Hernández, a mi hijo le exigían que se esforzara en karate para conseguir una medalla. Cuando no la consiguió, se desmotivó. El maestro no les ayudó a motivarse dentro del karate como un deporte, sino como una competencia. Decidí cambiarlo por la misma situación, cuando además es una disciplina y una filosofía, no solamente un deporte como tal per se. Alfredo Chávez Rosas, el fracaso no existe, solo se aprende de lo que aprende uno. Raúl Gutiérrez, en muchas ocasiones el fracaso puede ser el mayor de los éxitos, ya que te permite tomar conciencia de lo que debes de aprender o cambiar para lograr bienestar en tu vida. Frase 2. El que a veces las cosas no sucedan como tú esperabas que sucedieran puede ser el mayor golpe de suerte en tu vida, solo que tú eliges si este golpe te impulsa a lograr objetivos o permites que te derrumbe. Juan Roberto Rodríguez, mi padre tuvo un fracaso en los camiones. Esto nos llevó a comenzar de ceros. A nosotros como hijos nos enseñó a salir adelante, a subir la montaña del éxito. En lo personal, cuando llegué al éxito se me olvidó el fracaso. El llegar a esa montaña me enseñó a tener lo necesario para vivir y ser feliz. Hacemos una pausa y regresamos. No he fracasado. He encontrado 10,000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison, inventor estadounidense. Una frase ofensiva, una mirada lasciva, un toqueteo por la calle, es la realidad de muchas mujeres desde hace muchos años que desafortunadamente viven día con día al trasladarse a su casa, a la escuela o al trabajo. Pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo los hombres y las mujeres para cambiar esta realidad? Pues fíjense que frente a esta situación, el 24 de abril de este año se llevó a cabo la marcha nacional #VivasNosQueremos contra la violencia de género, en la que miles de mujeres vestidas de violeta marcharon en 27 ciudades del país. Y un día antes, el 23 de abril, la red social Twitter fue tomada por miles de mujeres que denunciaron su primer acoso sexual, precisamente con este hashtag #MiPrimerAcoso. Leer todas estas experiencias, desde luego, es muy doloroso, porque además, y hay que decirlo con estas palabras, para muchas fue la última. La violencia que se vive en contra de las mujeres, de verdad, es algo que tendría que llamarnos mucho la atención y a lo que tendríamos que ponerle un alto. Pero ¿cómo podemos participar? De ello hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza, 9 en punto de la mañana. Y a propósito, hablando de invitaciones, queremos invitarlos a que no se pierdan Diálogos fin de semana, porque sábados y domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 12,
tendremos un programa especial para todas y todas ustedes, donde las conductoras y conductores de Diálogos en Confianza hablamos de los temas de interés común, de interés social y desde luego que están en boga y en boca de todo mundo. Así que la invitación es que no se pierdan sábados y domingos a las 11 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte de este programa. Una sensación a veces de desgaste de algo que terminó, de ruina, de sentirte perdido y de tocar una especie de nada. El deseo está totalmente ligado a esta sensación de fracaso. Deseamos mil cosas en la vida y unas se nos van a dar y otras no. El fracaso es una situación temporal, es una situación que pasa. Sí, las situaciones de fracaso van a tener mucho que ver con las metas que yo me pongo. Muchas veces nos ponemos objetivos mucho más altos de los que puedo yo llevar a cabo y toco un sentimiento de frustración. Cada quien tiene un nivel de tolerancia a la frustración. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de los límites que cada quien tiene por su historia de vida. Cualquier persona que siente que no está llevando a cabo sus logros satisfactoriamente, se va a sentir fracasada. Tú defines fracaso en la medida en cómo definas éxito. En el caso de la montaña, el éxito no es la cima. Yo defino el éxito como la suma de momentos que hacen una vida plena. Y los jóvenes crecen creyendo que la felicidad está en la medalla. Es un craso error. Y ahora las redes sociales tan malignas, donde te proyectas en los demás y eres en base a los demás y no hacia adentro. Puedes llegar a ser el mejor en tu actividad como consecuencia de tu pasión y no como una meta. Para lograr, digamos, el éxito, creo que hay una fórmula muy sencilla que es trabajo, disciplina, constancia, dedicación y al día siguiente trabajo, disciplina, constancia, dedicación. La contraparte es esa palabra que no me gusta usar. No la utilizo, no la pienso, no califico a nadie de si es o no una persona que no ha logrado sus objetivos, porque es una palabra muy fuerte. El fracasar o el decir un fracaso o un fracasado es una palabra que etiqueta, es una palabra que sentencia, es una palabra que te hace chiquito, es una palabra que te resta oportunidades, que te resta confianza en ti mismo. ¿Qué hago? Yo me doy cuenta. Yo he tenido situaciones de vida en las que probablemente no he logrado lo que he querido, pero también hago una conciencia de por qué no se logró eso. Me faltó entrenamiento, me faltó constancia, me faltó disciplina. Eso no significa que haya habido un fracaso como tal. Creo que nos merecemos siempre una segunda oportunidad. Creo que cuando no logramos algo, de alguna manera podemos aprender de ello. Creo, desde mi punto de vista, que es mucho más, te fortalece mucho más, te permite mayor crecimiento esta parte, el decir voy aprendiendo de mis errores, de lo que no me sale bien, de lo que no hice bien, de lo que me falló, aún y cuando no haya estado en mis manos llevarlo a cabo. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente los que somos padres de familia, los que tenemos hijos, sobre todo adolescentes y niños, el decir, inténtalo nuevamente. Siempre hay la oportunidad de volverlo a intentar. Siempre. Aunque tú pienses que nunca más se va a volver a dar, siempre hay la manera de volverlo a hacer, de volverlo a intentar, de volverte a crecer, de volverte a confiar en ti mismo y decir, sí puedo, nuevamente lo voy a intentar. Muchas gracias a Mariel Holly por esta entrevista que nos concedió. La verdad, extraordinaria nadadora, ¿no? Y vieron la cantidad de, hablando de medallas, la cantidad de medallas que tiene ahí. Pero sin embargo, su filosofía de vida me parece preciosa también. No está enfocada nada más al ganar las medallas, sino pues al retarse a sí misma, ¿no? Al tratar de la competencia tiene que ser con uno mismo, no con todo lo de afuera, ¿no? Sí, con uno mismo. Ojalá uno se pudiera conocer, realmente saber qué tanto puede, cuál es su capacidad, cuáles son sus límites. Lo grave es que vivimos en un país en el que muy difícilmente no podemos sospechar de que nuestros fracasos no se deben a nosotros, sino a algo externo.
Quisiera poner un ejemplo. Si yo estoy trabajando en una oficina y hago mi trabajo y lo cumplo bien y estoy esperando el ascenso, y el ascenso está más que cantado, puesto que todos los méritos los poseo como para poder llegar, y de pronto llega de fuera el recomendado, la querida, el compadre. Estoy yo como cantante con una voz privilegiada y la verdad, todo mundo la disfruta, la aprecia, y sin embargo las oportunidades de lucimiento no me las dan a mí, sino que se las dan al junior que desgañita y se le salen los gallos, pero sin embargo es arropado por la publicidad. Si viviéramos en un país como Finlandia, que tiene un ranking así de pulcritud total desde el punto de vista de la corrupción, pues sí, sería muy fácil tener que encarar nuestros fracasos y encontrar de inmediato que fueron culpa de nuestras limitaciones, de nuestra incapacidad, y reconocernos. Pero México, lamentablemente, es la mejor coartada para que uno no pueda asumir sus propios límites, porque de inmediato uno sospecha inmediatamente de que si uno fracasó, no es porque uno lo haya hecho mal. Es por el junior. Es por todo lo que nos rodea. Y como esto es una cultura terrible que nos envuelve, habría que traspasarlo, porque efectivamente, darnos cuenta, aunque estemos en México, una parte del fracaso también se debe a nosotros, a no haber entendido bien las reglas, a no habernos preparado lo suficiente, a no haber hecho de nuestra parte lo que hacía falta. A veces ni haciéndolo se logra, esto es lo lamentable, pero sí convendría hacer este deslinde. Es que ahí es muy peligroso difícil, porque volvemos a depositarle la causa al sistema. Y nosotros somos parte del sistema. Sí, y esta pero sí falta la tiene a veces, sí, muchas veces. Sí, es una batalla con esa, pero también es toda una organización. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si las mujeres del mundo nos organizáramos para que no hubiera niños que les faltara alimento? Y que aquellos que tiran el alimento para que no baje el costo del alimento, pues las esposas, las madres, lo que sea de ellos, tomar esos alimentos para hacer esta organización. Ahí ya no le podemos echar la culpa a los sistemas. Todos tenemos el poder de movimiento y de organización. Y hasta ahí llega esta sensación de, no, pues ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Qué tal si transgredimos nuestros propios límites, creando nuevas formas de movernos? Y pudiéndonos responsabilizar de nosotros mismos, porque me parece que esto que planteas, Oscar, es interesante, pero también estoy muy de acuerdo con lo que dice Silvia. O sea, hay una corresponsabilidad. Una cosa es el sistema que nos rodea, en el que estamos inmersos, y otra cosa es lo que nos sucede a nosotras. Desafortunadamente eso hace que no podamos a veces identificar qué es mío y qué es del sistema, pero creo que también sí se corre un poco pero eso es parte delicado. de la batalla de la vida. Exactamente. Porque lo que más nos limita es la idea tan limitada que tenemos de nosotros. Exacto. Yo estoy... Oscar habla de la postura de víctima. Yo siento que esa es la postura que con que hiciéramos ese solo cambio en México seríamos un país de primer nivel mundial. Sí. En el caso de la montaña, la postura de víctima es mortal. ¿Por qué? Estás escalando una pared, sucede un accidente y tu compañero se rompe la pierna, como me ha pasado. Tú luchas hasta dando tu vida por salvarlo. La cumbre se convierte en algo secundario. La prioridad es bajarlo vivo. Tú sabes si va a vivir o no ese alpinista en base a su postura. Aquel que dice, ay, pobrecito de mí, me rompí la pierna, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué a mí? Tú adentro piensas, te vas a morir, compadre. En cambio, aquel que dice, oye, me rompí la pierna, pásame una venda, a ver cómo la amarramos, a ver, hay que apurarnos, ahí viene la tormenta. Esa actitud es la que lo va a salvar. El que asume la postura de víctima en la montaña probablemente se muera, en cualquier situación trágica o difícil, en cualquier tormenta. Y las tormentas de la vida, el que asume la postura de víctima también, nada más que la agonía es más lenta. En un divorcio, en una tragedia, en una enfermedad, en una crisis de cualquier tipo, en me corrieron de la chamba, el que asume la postura de víctima va a sufrir. Y nos encanta
porque somos una sociedad que valora el sacrificio, le da valor al sacrificio. Y eso es muy triste, no hace vidas plenas. ¿Cuál sería la contraparte de no vivirse como víctima? O sea, ¿cuál es el otro lado? O sea, no me vivo como víctima. Pues, es que yo ahí nada más un comentario. En este ejemplo que pones, el que se rompió la pierna no es que no esté sufriendo. El que va acompañando no es que no viva ese sufrimiento, pero yo lo que siento ahí es que le dan un ritmo de solución. Porque a mí ahí me da un poco de miedo, ¿sabes por qué? Porque vivimos en una cultura que también quiere bloquear todo lo que sentimos que nos es desagradable. Y ahí es una negación también de las cosas terribles. Y lo auno un poco con esto que decías de la fuerza biológica que tenemos, que la podemos usar para dominar a los demás, pero si la usamos para entender cómo darle flujo a ese sufrimiento, porque el que se rompió la pierna pues está sufriendo, pero lo que hace es, estoy pasando algo, pero tengo más elementos y voy a resolver. Entonces no niego el sufrimiento y me impulso con eso. Es el buscador de soluciones. El buscador de soluciones es sinónimo de explorador. Todos somos exploradores. Cuando tú estás explorando, tu cerebro genera dopaminas y hace un cerebro feliz. Los niños son exploradores, los bebés son plenos, son felices. No están buscando el éxito y no saben del fracaso. Tienen pequeños aprendizajes cuando no logran algo, pero el bebé está buscando evolucionar en base a no quedarse en una zona de confort y busca lo que yo llamo el borde de control, que es donde está el límite de tus capacidades. Y estás luchando. La naturaleza nos diseñó para evolucionar. El bebé está buscando evolucionar. La postura antagónica del explorador es el quejoso. El que se queja no está buscando soluciones, está buscando excusas. Y mientras más inteligente, mejores excusas encuentras. Sí. Entonces, esa postura no es válida en la montaña. El fracaso en la montaña es perder un compañero, por más que luches por salvarlo y que muera. A mí me sucedió en 10 ocasiones. Dentro del alpinismo de más alto nivel, que es escalar nuevas rutas. Yo estuve 15 años en la vanguardia mundial. Es un grupo muy pequeño el que está abriendo, escalando lo que nadie ha escalado. El Everest se queda muy lejos. El Everest es algo sencillo comparado a la punta del alpinismo mundial, que es escalar lo que no se ha escalado. Imagínate. Y en esa línea de pensamiento muchas veces fallas, no lo logras, lo vuelves a intentar. Una de las montañas más emblemáticas del mundo es el Cerro Torre, que es mucho más difícil que el Everest, es como un examen de alpinismo. Wow. Es un pico granítico, vertical, azotado por tormentas en la Patagonia. Es un símbolo de reto. Y esa montaña me costó 8 intentos. A veces estar muy cerca y decidir bajar para no morir y darte otra oportunidad, prepararte mejor. ¿Y qué te lleva de nuevo hacia arriba? Eso te iba a preguntar justo. O sea, ¿qué te hace querer volver a pasar por todo eso? El valor de la meta. Si la meta es muy superficial, si no te llega al fondo de las tripas del corazón, pues no la vas a intentar de nuevo. Por eso es importante en la vida ponerse metas altas, dentro de tus límites. Sí, realistas. Realistas. El alpinista es cruda y fríamente realista. Quien se engaña a sí mismo en la vida diaria se frustra. Quien se engaña en el alpinismo se mata. O sea que ahí está esa diferencia, ¿no? Vamos a ir a una pausa rapidísimo, Diego. Rapidísimo digo algo. Es terriblemente paradójico para mí tener que recomendarle a mis estudiantes de los talleres de literatura que se encierren en la megalomanía para poder resistir la vida a la que van a enfrentarse. Y yo tengo un libro que es el de las vocales malditas, que es muy conocido porque cada cuento es con una sola vocal. Los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó, etcétera, que ya es muy conocido y que ha tenido un éxito maravilloso. Está traducido al italiano, está traducido al inglés y ha sido multipublicado. Ahora te lo voy a traducir a un corte porque ya nos están cortando. Nada más esto último. Cuando yo era un donadie, no me lo quiso publicar ninguna editorial comercial. Lo tuve que sacar como edición de autor y mientras vi cómo publicaban pura basura.
Regresamos con esta historia, no se vaya. Rapidísimo. Sí, claro, el fracaso sirve también muchas veces para aprender, para no cometer los mismos errores que pues suceden. Pues que no siempre se obtiene lo que uno quiere en la primera, pero es a base de seguirlo practicando para poder lograrlo. Vas aprendiendo que hay que levantarse, ¿no? De lo que te pasa cada día. Si no has logrado tus metas, tratar de ir mejorando y vivir mejor. Pues definitivamente, desde principio a fin es una enseñanza, ¿no? O sea, todo nos va dejando tintes en diferentes puntos de enseñanza. Y yo en lo personal, cada fracaso lo atesoro porque es algo que me da mucha energía para seguir adelante y pues vendrán muchos fracasos más, pero yo sé que después de un fracaso pues sigue un aprendizaje y un éxito personal. Para mí, pues es muy importante que te des cuenta que te tienes a ti mismo y que no necesitas nada más que a ti mismo. Y puede en algún sentido parecer un tanto egoísta, pero es una realidad. Y no está mal. Está bien que te tengas a ti mismo. Entonces, tú vas a tener lo que tú te busques. Y creo que es muy importante, como paso número 1, convencerte a ti mismo de que eres capaz de lograrlo. Si tú no estás convencido que eres capaz de lograrlo, no vas a convencer a nadie más de que eres capaz de nada. Tengo una frase que extraje de un escrito de mi abuelo y la tengo pegada en mi bote a lo largo de esos 3 meses y medio que me llevó a recorrer el Océano Atlántico a remo. La leía todo el tiempo que estaba navegando. Y dice, tienes todo lo que puedes querer. La grandiosa fuerza de ti mismo. En vez de estar pide y pide, mejor agradece. Ya te dieron todo lo que necesitas. Estás vivo. Tienes capacidades físicas, capacidades mentales, capacidades espirituales. Úsalas. Entonces, yo confío en esa grandiosa fuerza de mí mismo, que es un reflejo de lo más grande. Muchas gracias a Abraham Levy por esta entrevista. Y bueno, él habla de la grandiosa fuerza que uno tiene en sí mismo. Tú me imagino, o muchos de ustedes que nos están viendo también la han experimentado, pero en el caso tuyo, Carlos, ¿de dónde sale esa fuerza? Habrá muchas personas que en este momento se pregunten, órale, yo quiero hacer eso, pero ¿de dónde saco la fuerza? ¿Esa fuerza de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Qué te dice? De la emoción, de lo que te mueva, de lo que te guste. De tus pasiones en la vida. Del privilegio de las pasiones. Okay. Porque tú puedes escoger metas una vez que has cubierto tus necesidades. Si naciste en la más abyecta pobreza, es difícil tener sueños, tener metas. Primero hay que cubrir eso. Una vez que entras en el otro gran rango privilegiado de poder soñar, entonces hay que plantearse metas realistas, una cierta cantidad de metas. No pueden ser demasiadas, como sucede mucho dentro del no éxito, es porque estás atascado de metas y sueños y no te dedicas a ellas. Tienes que ser más selectivo, escoger un cierto número de metas en ciertos campos y dejar otras. Y no lo debes de ver como una postura de sacrificio. Es terrible la madre que al hijo de 30 años que todavía está en casa le sigue diciendo es que dejé la carrera por tu culpa. En vez de decirle, escogí tu crianza porque te amo más que mi carrera. Claro. Esa es la postura del amor y no la postura de la víctima. También como por ejemplo en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando dicen es que estoy luchando por salvar mi relación, es que lucho por ello. Esa palabra lucha me recordó un poco lo que decías tú de conquista y bélico y todo eso, ¿no? Esa lucha, por supuesto que hay cosas que uno tiene que echarle ganas, que hay que pues hacer una serie de sacrificios o de cosas para lograr los objetivos, pero es un poco triste que veamos la vida en términos de luchar, en términos de agobio, ¿no? Pues
Es que hay que echarle a veces una más que lucha para salir adelante. Yo estaba hablando hace un momento de mi propio Everest. Y un Everest que me resultó desde el punto de vista estilístico complicadísimo, porque escribir cuentos coherentes con una sola vocal, con palabras monovocálicas, es una locura. E insisto, cuando era un donadie, ese libro no obtuvo publicación por parte de ningún editor, los fui a dejar a todas partes, seguramente ni lo leyeron porque mi nombre no les decía nada. Y cuando tú eras un donadie, lo saqué como edición de autor y entonces ya se volvió un éxito. ¿Te sentías fracasado? No, no me sentía fracasado. ¿Pero por qué dices donadie? Me sentía enfrentado a un mundo en el que publicaban todos los que ya tenían prestigio y habían tenido un prestigio gracias a que habían tenido un papá que pertenecía al medio. Pero es de lo que estamos hablando. Por eso estoy mencionando que México es una maravillosa coartada para el que se quiere refugiar en esta actitud de víctima. Pero es de lo que estamos hablando, Sin embargo, Oscar, habría que redoblar el esfuerzo. No escuche. Y por eso les recomiendo a mis estudiantes que se vuelvan unos megalómanos, que confíen tan ciegamente en sí mismos, porque si no, de otra manera, no salen adelante. Yo me imagino que muchos compañeros tuyos, Carlos, se habrán visto impedidos de hacer el viaje siquiera porque no han conseguido el financiamiento para poder llegar a tantos lugares distintos y remotos del mundo y pudiendo haber llegado a ser unos alpinistas maravillosos. Se quedaron en el camino porque no los favorecieron las circunstancias. Esos que se quedan encerrados en la potencia sin poder llegar al acto, esos escritores que no pueden ser publicados porque no hay quien les dé la oportunidad, esos pintores que no pueden exhibir porque tienen que estar trabajando de otra cosa, esos arquitectos que no pueden hacer casas porque no tienen al compadre que les dé el financiamiento. O sea, toda esa gente está en el fracaso, pero no porque le falte capacidad. Y esos son los que sirven a veces para que los demás digan, son las circunstancias. O sea, ahí estaríamos Yo no hablando del estoy fracaso segura. de Tú injusticia. fabricas Yo no estoy tu suerte. segura. Claro. Tú fabricas. Yo no estoy muy estoy de segura acuerdo. si estén en el fracaso, A ver, porque va a yo no estoy de depender acuerdo con muchísimo eso. de lo que cada quien quiera vivir. Así Yo es. estuve hace años viviendo en una ranchería de 500 habitantes cerca de la Tierra Tarahumara, y a lo mejor desde fuera podíamos decir que había gente que estaba viviendo el fracaso. Y cuando tú conocías sus vidas, era de una riqueza que yo decía, yo vengo de acá, del DF, de Polanco, de la universidad, y lo que estoy aprendiendo aquí es el sentido que cada uno le da a su vida. Porque ahí está muy peligroso esto de voy a llegar a ser escritor, psicóloga, conductora, lo que sea. No, no voy a llegar a ser ni más, yo ya soy. Sí. Lo que experimente en la vida, que vaya viviendo, como este ejemplo de Levi que me gustó mucho, es ya tenemos todo, lo que necesitamos es vivirnos y vivirlo junto con esto que decías, encontrar mis caminos con corazón. No hay un buen camino, es el camino que mi entraña me dice ahí voy. Yo no quiero llegar a ser nada, ya soy lo que soy y lo que hago es experimentar mi vida, aprender de eso y conocerme cada día más. Pero ¿y si la vida te pone trabas? Si la sociedad, digamos, no te permite, Yo tengo no te trabas como cualquiera. Hoy estoy viviendo un fracaso muy fuerte que no se los voy a compartir, pero traigo mucho dolor y sin embargo estoy entusiasmada con estar aquí y con descifrar a dónde me va a llevar este dolor, ¿sí? Entonces, bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Me eché aquí mi disfrazada pues para venir presentable como, ¿sí? Pues ya somos dos. Ya somos, no somos muchas, pero es como ir más allá de eso. Sí. Claro. Es que luego juzgamos mucho por la apariencia. Y eso es muy, muy sano y muy honesto lo que estás diciendo sí. tú. Por eso no estaba yo tan de acuerdo y por eso le preguntaba a Oscar que no me escuchabas, Oscar, o me escuchabas, o hacías como que no me escuchabas. Lo que pasa es que estaba hablando y tú me interrumpías. No, te preguntaba, yo te preguntaba, ¿no? Yo creo que aquí es una sala de debate y de plática y de Pregúntame y te contesto. No, lo que yo preguntaba era que tú antes del corte y cuando regresaste del corte dijiste que antes de que se publicara tu libro, tú te sentías, dijiste, era yo un donadie. Entonces, un donadie está asociado con fracaso. Entonces yo le decía, ¿te sentías con un fracasado? anónimo nada más, sí. O sea, pero fíjense, si estamos hablando de que la palabra fracaso tiene una carga emocional tan pesada y decimos, la asociamos con donadie y luego aparte lo colocamos con que, como dice Silvia, por la apariencia juzgo y realmente no saben qué es lo que está pasando aquí adentro.
¿sí? Como dice Silvia, hemos pasado diferentes cosas para podernos convertir en lo que queramos convertirnos. Somos personas, ¿sí? Que vamos pasando a través de nuestra vida por situaciones que son gratas, que son difíciles, que son alegres, que son de mucha dificultad, pero que finalmente nos van construyendo en los seres que somos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no llevarnos con la apariencia de decir, pues porque ya las veo ya en la televisión, son exitosos o exitosas. No, nosotros los que estamos sentados aquí, los que estamos allá y los que están en sus casas viéndonos, hemos vivido situaciones de fracaso, de dificultad, y algunas personas hemos quizás aprendido y otras a lo mejor nos ha costado más trabajo. Pero yo creo que hay que tener cuidado con colocar allá afuera, ¿sí?, algo que tiene que ver mucho más con nosotros. Sin embargo, lo colocamos, porque vamos por la vida, la verdad, colocando eso afuera, que así empezamos el programa, diciendo que muchas veces uno juzga lo que uno es a través del éxito o de cómo te ven los demás, los de allá afuera, ¿no? O de haber figurado. Pero también, pero espérate, ya no te voy a decir esto rapidísimo. Me malentiendes porque no he dicho nada de lo que tú has dicho. No. Yo lo que quise decir es que un mundo corrupto como el mexicano hace que uno no sea un fracasado, sino que sea uno un frustrado. Y justamente hay que combatir esta frustración y no dejar que las circunstancias lo agobien a uno. Hay que redoblar el esfuerzo de intentarlo porque no es fácil. No es fácil en ningún campo. Hay que, de verdad, creerse la gran cosa, suponerse casi Dios para poder avanzar un paso. Porque de otra manera, a las primeras de cambio, a uno lo derrotan, lo que nos detiene, porque no le dan lo que se merece. Sí. No vivimos en una sociedad meritocrática, vivimos en una sociedad de palancas, de compadrazgos y de corrupción. Y lo que ahora, nos como detiene Silvia mucho. decía, la mirada del chamán, serena, plena, y la mirada del ejecutivo vacía. Es un contraste radical. Un chamán en la Sierra de Cuetzalan puede ser una persona sumamente plena, satisfecha, en lo profesional, inclusive en lo místico, en lo espiritual. Y alguien metido en la selva de concreto, en la vorágine de Santa Fe, con una mirada triste, vacía, pero muy bien vestido y ganando bien. Ahí hay un contraste radical ligado a cómo definimos éxito. El chamán seguramente no se siente fracasado ni frustrado a pesar de las terribles trabas del sistema. Y puede que el ejecutivo sí, porque sus sueños fueron forjados en la escuela del logro capitalista. De la medallita, que decíamos, ¿no? Oigan, Bueno, y de un vacío. yo no me siento, la verdad, ni exitoso ni fracasado, pero si no leo los comentarios, de verdad Te vas que a sentir muy fracasado. no voy a y no te obtener vamos a ninguno de dejar. los exactos. Frustrado por Nos vida. dice Griseldo García López, excelente día, muy buen tema. Yo creo que no existen los fracasados, existen los fracasos, grandes y pequeños. Por eso nadie nos define. El fracaso es momentáneo, porque si fracasas es sobre una cosa o acción y la vida continúa. El fracaso es algo bueno, fracasa el que se atreve a moverse, a emprender, a cambiar, y del fracaso aprendemos y ganamos experiencia. Por eso fracasar es una actitud de vida. Adri García, el peor fracaso es no sentirse fracasado, no gritar cuando sientes dolor, no llorar, impedir cualquier sentimiento de vulnerabilidad. Ni hablar, tenemos que caer en cuenta que somos imperfectos y con ello podemos crecer y aprender hasta que hemos soltado todos los sentimientos de frustración para poder resurgir de las cenizas. Eva M.A. Ramos, mi mamá me decía que solo trabajando mucho en alguna empresa o establecimiento fijo se logran las cosas. Yo siempre he luchado contra eso porque he iniciado mis propios negocios. En algunos he fracasado, pero en otros de ventas me mantengo firme y lucho con esa idea de que es un fracaso. Si me mantengo con una actitud positiva, sé que puedo lograrlo y si no, ya vendrán nuevos proyectos. Mari Ram, mi hijo de 7 años ya se ha enfrentado al fracaso y es tal su poca tolerancia a la frustración que lleva a tener crisis hasta de 1 hora llorando. El último fue en un concurso de deletreo. Un pequeño error lo sacó del concurso y hasta la fecha sigue diciendo que ya nunca más va a participar. Y a mí me preocupa porque tiene un espíritu pobre de esfuerzo y que se queje o que se quede ahí todavía me llama mucho la atención.
Tú decías también en algún momento, Alejandra, esta poca tolerancia a la frustración, que me parece que en este mundo capitalista y occidental cada vez se privilegia más al que no tolera y no me voy a dejar vencer, pero no sé qué tanto habla en realidad de nuestra fortaleza o de la fragilidad que tenemos. Es que lo que nos debilita mucho es esta conciencia de miseria que tenemos en una cultura como esta. Yo no soy y tengo que llegar a ser, yo no tengo y tengo que llegar a tener. Y entonces tenemos distintas figuras de héroes en los que nos queremos convertir. Yo creo que ese niño puede estar sintiendo ya, y ya está como atravesado por esta moral de yo tengo que ser perfecto de alguna manera, tengo que ser un héroe. Claro. Y lo voy a probar siendo el que gane. Pero fíjate, todos estos comentarios me llevan a pensar, Sí. ¿qué tan real es entonces este éxito? Porque de pronto llega No, el pues es primer lo que fracaso decía Carlos, y acabó sí. con todos los éxitos que había cosechado y me dejan en cero. Carlos nuevamente. decía, en la montaña el fracaso es que alguien muera. Claro. Yo le añadiría a lo que él dijo, y en la vida el fracaso es que yo muera por estar tratando de llenar un ser perfecto que no soy. En Ahí vez el de problema es- conocerme a mí mismo y descubrir lo que es mi deseo, que somos puro deseo, y estar experimentando mis deseos y ir tras ellos, ¿sí? Silvia, ¿dónde pondrías la línea de la conformidad? Yo no la pondría porque, ¿sabes qué? Yo no la pondría en función del conocimiento que voy teniendo de mí, pero cachando mucho cómo yo me autolimito. Porque muchas veces decimos, hasta donde yo llegue, pero hasta dónde, muchas veces, quizá te ha pasado, no lo sé, yo me fui a hacer el camino Inca de caminata de 4 días, así como me ven, no soy una gran deportista. Y yo hubiera pensado, chispas, no voy a poder. Y lo hice como una manera de ver hasta dónde llegaba. Y me doy cuenta cómo a veces los límites que creemos que tenemos no son reales, son ataduras donde nos limitamos y podemos ir muchísimo más allá. Los Pero vamos más allá porque tenemos un modelo, un arquetipo, Por un deseo. eso, por eso. Entonces aquí el asunto es saber qué límites me pongo y voy a transgredir mis límites. ¿Sí? Por lo menos un poquito, estirarnos Ir un poquito ir más hacia, allá. ¿qué es lo que Sí, nos, porque la nos cuesta mucho autosatisfacción- trabajo con este? Tú lo ponías como la frase esta del miedo al éxito. Yo tacho el éxito, aunque lo vamos a usarlo como señuelo. Ok. ¿Qué tanto busco el éxito para ser un héroe? Y a lo mejor en el camino lo que aprendo es a disfrutar de los caminos que voy eligiendo, ya que no me importe y hasta flojera y hueva me Claro, dé llegar esto al de éxito. andar queriendo ser La un zona héroe de confort es sumamente dañina. Exacto. Y va ligada a cómo correr riesgos. Es terrible lo que se le hace a nuestros niños, a nuestros bebés, de no dejarlo caer de las escaleras y criarlo en una alberca de pelotas. Matas el emprendedurismo, matas La curiosidad, búsqueda, la exploración, de aventura. la inquietud. Tú debes dejarlo caer en el límite y el niño sabe dónde está. Y algún día no se caerá de hasta arriba porque aprendió. Pero si no aprendió, se va a caer de las escaleras. En la Claro, adolescencia o en algún momento se va a dar... Pero fíjate, lo que tú dices es lindísimo, porque ahora yo tengo una nieta y la veo que se cae y se levanta. Eso. Y no tiene una actitud de víctima. Y se cae 80 veces y las mismas 80 veces se levanta. Así deberíamos de ser nosotros en la vida, ¿no? Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, ¿y de qué tema hablaremos la próxima semana? El hábito de postergar. Ándale. ¿Cómo identifico que tal vez lo siguiente no es lo primario para mí? Y entonces yo mismo me traiciono y hago lo secundario. Pero ¿cómo poder identificar que entonces yo estoy postergando lo verdaderamente importante? No le quiero llegar, tal vez me da miedo, me va a exponer. ¿Qué hay alrededor de este tema? También hay flojera, ¿no? Muchas veces te da flojera y estaba yo comentando que hay un libro muy interesante, se lo vamos a platicar la próxima semana, en donde te dice que para ser flojo, pues hay que empezar por hacer las cosas rápidamente para no postergarlas y no tenerlas arrastrando todo el tiempo. Si usted es de las personas que deja todo para el último minuto, créame que este programa le interesa. Yo procrastino, tú procrastinas, él Todos procrastina. procrastinamos. Procrastinar es justamente postergar lo importante y no entrar. Fíjate, mi hija una vez me dijo una frase que me dio mucha risa. Dice, no dejes para mañana lo que tu mamá pueda hacer por ti hoy.
De eso Bien vamos a estar procrastinado. platicando. Bien procrastinado. De eso vamos a hablar la próxima semana, así que los invitamos a que vengan con nosotros aquí al estudio, a que participen a través de las vías telefónicas o de las diferentes redes sociales, ¿no? Así es. 5341-4435 es el teléfono para que llamen y reserven su lugar. Este es el resumen de la segunda parte. La vida implica esfuerzo y ahí también creo que no es tan perversa la idea de ser el primero en lo que uno es. La vida misma no es más que el resultado de haber logrado sobrevivir siendo depredadores de otras especies. La lección que da la naturaleza es una lección de lucha constante. Y entender esto es no quedarnos estancados en una mediocridad. Una parte del fracaso también se debe a nosotros, a no haber entendido bien las reglas, a no habernos preparado lo suficiente, a no haber hecho de nuestra parte lo que hacía falta. O sea, hay una corresponsabilidad. Una cosa es el sistema que nos rodea, en el que estamos inmersos, y otra cosa es lo que nos sucede a nosotras. Lo que más nos limita es la idea Sí. tan limitada que tenemos de nosotros. Exacto. Tenemos satisfacciones, tenemos insatisfacciones. Y me parece que la insatisfacción es la que está relacionada con es a lo que se le llama ahora fracaso. Aquel que dice, ay, pobrecito de mí, me rompí la pierna, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo. Porque a mí, tú adentro piensas, te vas a morir, compadre. Y aquel que dice, oye, me rompí la pierna, pásame una venda, a ver cómo la amarramos, a ver, hay que apurarnos, ahí viene la tormenta. Esa actitud es la que lo va a salvar. El que asume la postura de víctima en la montaña probablemente se muera. El que asume la postura de víctima va a sufrir. Y nos encanta porque somos una sociedad que valora el sacrificio, le da valor al sacrificio. Vivimos en una cultura que también quiere bloquear todo lo que sentimos que nos es desagradable. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones me han confiado el último tiro de un encuentro y he errado. No he acertado una y otra vez en mi vida y justamente por eso he tenido éxito. Michael Jordan, exjugador de baloncesto estadounidense. No existe el fracaso, salvo cuando dejamos de esforzarnos. Jean-Paul Marat, periodista y político revolucionario francés. Pues ya estamos aquí de regreso y queremos platicar también con Octavio. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo te estás viviendo tú, después de todo esto que hemos estado platicando en el programa, cómo vives tú el fracaso? ¿Qué te ha pasado a ti? Bueno, llevo 2 intentos el año pasado y este año que hago para una misma escuela. Lo interesante es que el primer intento avancé lo más lejos que pude y me sentí muy bien con con tus resultados. Sí, fue muy satisfactorio, pero este año no pasé ni de la mitad, por así decirlo, de lo que había hecho el año pasado. ¿Y eso por qué? ¿Te sentías menos seguro de ti mismo? Más que nada, no sabré decirlo bien. Según yo me estaba preparando más, estaba esforzándome más para todo eso. Y fue como, yo ya estaba emocionado, yo decía, ahorita ya... Ahora sí la hago. Exactamente. Entonces sí fue como un golpe muy, muy fuerte. Van 2 veces entonces que repruebas y no puedes entrar. Exactamente. Ok. ¿Y qué estás haciendo? Ahorita pues estaba en una... Bueno, el año pasado estaba estudiando en una escuela cerca de mi casa. No, pero me refiero con tu actitud. O sea, ¿qué estás haciendo para no sentirte mal contigo mismo? ¿Qué decidiste hacer? ¿Decidiste estudiar más? ¿Decidiste volverlo a intentar? ¿Decidiste ya no? Todavía sí me dan ganas de volverlo a intentar, francamente. Quiero volver a sentir esa experiencia, volver, creer en ti, Octavio. Exactamente. Creer en ti, creer en que lo puedes lograr. Y fíjate lo que nos comentaba Carlos Carsolio cuando decía que lo intentó 8 veces hasta que logró subir, ¿no? No digo que lo intentes 8 veces, ¿no? Pero no sabes si la próxima es la buena, ¿no?
Yo digo que hay que seguirlo intentando, si es parte de una prioridad, de algo importante que tú quieres lograr en tu vida. Sí. ¿Verdad? Sí. Gracias por compartirlo y gracias por estar aquí hoy. ¿Qué le dirías, Ale, rápidamente? Pues mira, yo creo que algo que había hablado yo hace un rato es que cuando sentimos esta sensación de fracaso, vivimos una tristeza, es un duelo. Entonces, antes que nada, me parece muy importante que puedas, afortunadamente no estás en las condiciones en las que a veces le ha tocado a Carlos tener que estar ahí en la montaña, sino que estás en un lugar donde puedes cobijarte de algún tipo de apoyo para que puedas tú creer más en ti, trabajar con tu autoestima, fortalecerla, porque cada vez, y no es la primera vez que escucho a algún joven, alguna jovencita hablando de todas las veces que ha tenido que intentar entrar a la universidad y desafortunadamente se cierran las puertas. Y ahí es donde hablamos, sí, de la cuestión del sistema. Pero primero tienes que tratar de recuperarte para que entonces sí puedas tener esta posibilidad de pararte en tus propios pies y poder seguir al siguiente intento. Porque van a ser varios intentos quizás, pero cada intento implica un duelo y hay que acomodarlo. Porque en estos momentos, bueno, yo te escucho que estás un tanto con tu energía baja, ¿sí? Desilusionado, triste, y todas esas emociones tienen que ser trabajadas. Entonces, sí te recomiendo, como siempre lo hago cuando vengo aquí, que te acerques a algún lugar donde puedas empezar una terapia que te apoye para poder seguir adelante en el siguiente intento. Muchas gracias, Ale. Los intentos que valen son aquellos en los que diste el máximo. Si no, no. O sea, te tienes que preparar al máximo. Montaña a la que vas, montaña a la que tienes que estar preparado. Si no, eres un suicida, en el caso del alpinismo. Claro. Hay un autoengaño y te matas. En la vida, cuando hay autoengaño, te frustras. Yo hablo mucho con jóvenes en universidades, doy pláticas y demás, y les digo, mira, el símil con las paredes que yo escalaba, porque yo estaba en el mundo del alpinismo vertical, allí no hay autoengaño en absoluto. Eres cruda y fríamente realista al extremo y te preparas acorde. Yo les digo, mira, es como si vas al examen de la universidad y si no sacas 8 te matan. Ah, bueno, entonces no irías al examen sino hasta estar muy bien preparado y asumes el riesgo del imponderable. No irías a ver si te cae del cielo o a ver a quién copias, porque tu vida es la que está en juego. Ahora, en la montaña es clarísimo, esa es una ventaja de ese mundo, pero en la vida es lo mismo. Y ahorita que estás hablando de la montaña y la vida, ¿eres igual de realista en la vida que en la montaña? Digamos, ¿eso se permea, se vive? Sí. Hasta te hice reír, ¿eh? Actualmente soy escultor monumentalista, hago escultura vivencial para que los niños practiquen exploración a través de la escultura. Estoy haciendo parques vivenciales públicos. Y es un sueño de toda la vida, desde que hacía piñatas escultóricas para financiar mis escaladas a los 11 años. Y ahora estoy realizando ese sueño y es un realismo muy pragmático, el mundo tan duro de los negocios, de las relaciones con gobierno, de las realidades de las que hablaba Oscar. Esas duras realidades. Y estoy mucho en la innovación, conozco muchos inventores y todos aquellos que dicen, no, es que no me patrocinan, es que México, es que no sé qué, pues su invento no va a llegar. Y los jóvenes alpinistas que dicen, es que soy muy bueno, pero la federación no me apoya y el gobierno, ese no va a llegar. Sí. Tú lo fabricas. Y sí, estamos dentro de una realidad terrible, pero ese es el mundo en el que nos tocó vivir. Así es, ahí está. Vamos a platicar rapidísimamente tenemos un testimonio anónimo que agradecemos mucho que esté con nosotros. Y cuéntanos tú cómo has vivido esta experiencia del fracaso. Sabemos que todavía te duele el fracaso. Sí, bueno, muy buenos días a todos los profesionales que están en este día aquí en Canal 11. Gracias por haberme invitado. Bueno, yo siento así el fracaso, ¿no? En el terreno laboral,
Ya van 3 experiencias de trabajos y los 3 yo siento que he fracasado. Yo no me había dado cuenta en las anteriores 2 veces, pero bueno, en esta última ocasión estuve preguntándome a ver qué es lo que, en dónde fallé o qué pasa conmigo, ¿no? Porque no puedo durar en lugares laborales. Y yo pienso que es la autoridad. La autoridad Tienes problemas, digamos, con Sí. tu relación con la autoridad. Así es, ¿no? sí. Ok. Digamos que eso fue algo que aprendiste a través de estos fracasos. Pero esta última vez es cuando ya me di cuenta. Ok. Que ¿Qué no te- puedo, qué no te puedo hizo? durar, perdón. ¿Qué te hizo darte cuenta? Esta última vez descubrí esto preguntándome, a ver, ¿A mí qué? ¿No? Yo, ¿a mí qué me pasa? Sí, o sea, yo no voy a estar culpando al otro, yo quiero ver qué pasa conmigo. Ok. O en dónde fallé. Y ahora que encontraste eso, ¿qué piensas hacer con ello? Pues ahora sí, no sé, así que no sé. No sé, me siento débil, me siento fracasada, perdida, no sé qué camino tomar. No sé, así me siento perdida, pues. Okay. A ver qué te dicen aquí nuestros especialistas, pero me parece a mí que un paso súper importante es que te des cuenta de algo en lo que tú eres responsable. Quizá no de todo, pero de esta parte en donde tú te das cuenta que tienes problemas con la relación con la autoridad, ya es un primer paso de darte cuenta y de aceptar que ahí tienes tú una parte de la responsabilidad, ¿no? Dime. Y también que no duro en los lugares también, o sea, me empiezo a enojar así por tantas horas. Si antes yo duraba mucho tiempo, duraba hasta 12 horas en un lugar y ahora ya no aguanto, o sea, me enoja, me empiezo a enojar. Ok. Muchas gracias por compartirlo. A ver, Pues Silvia. mira, quién sabe qué sea, pero tomando ciertos elementos que dices, si no estás a gusto ya haciendo lo que haces, ¿qué tanto provocas tú esto de no durar? Si ya estás enojada en el lugar, ¿sí? Y eso hace que quien está de tu jefe o no, pues diga, pues yo no quiero trabajar con alguien que está a disgusto, ¿no? Esa podría ser una razón. Pero creo además que sí es un momento de que te sinceres más con este tipo de decisiones de trabajo. ¿Realmente quieres estar ahí? Sería uno. Y la otra es investigar qué traes con la autoridad. Porque finalmente en los trabajos, pues si la autoridad es quien tiene un puesto que va a dirigir tus acciones laborales, ¿cuál sería el problema con eso? ¿Qué problema le ves? ¿Sí? Habría que trabajar en eso, ¿no? Habría que trabajar en eso. Habría que investigar y adentrarse Sí, un poquito más, sí. ¿no? A ver, vamos a ir también con algunas llamadas para que antes de que nos vayamos veamos qué están diciendo. Nos dice Ausol Mabón, mi mayor fracaso fue el rechazo de mi familia. Hoy por hoy soy feliz lejos de ellos y con mis hijas. Aprendí a no imponer mi presencia a quien no me ama. Este es complicado, ¿estás de acuerdo? Que tu familia te dé la espalda y tú tengas que aprender bueno, es sin ellos, pero estoy yo, porque no estás solo, estás tú, ¿no? Y le das la vuelta. Anabel Sánchez de la Torre, me gustaría que debatieran sobre la siguiente frase. El éxito es lo contrario de la trascendencia. Alicia, ¿existe el temor al éxito? Rocío Ramírez, el fracaso nos puede llevar a la mediocridad. Debemos de ocuparnos en el fracaso y no preocuparnos. Soy fracasado o son fracasados todos aquellos que no intentan algo, nos dice Leopoldo Vázquez. Odette González Caballero, mi hijo de 16 años está en la selección de Taekwondo del Estado de México. Por dejarse llevar por los amigos, quiere dejar esta disciplina para irse al gimnasio y solamente hacer pesas. Como padres, ¿qué debemos hacer? Él es bueno en la selección y no quisiéramos que por un comentario de los amigos dejara todo para irse del gimnasio. Bueno, hay y mucho hay más. muchos comentarios. Nos quedan un minuto. Válgame ¿Con qué Dios. idea nos quedamos? Pues mira, quisiera recordar una frase de uno de los escritores italianos que más me gustan, que es Giovanni Papini. Él escribió un libro que se llama El hombre acabado y parece que justamente va a contar su fracaso. Y llega un momento en el que confiesa, sí, fracasé, pero habría que ver cuál fue mi meta. Quise ser Dios,
y casi lo logro. Okay. Esta paradoja es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Sí, yo diría que revisemos en esos fracasos qué tanto fueron decisiones que tomamos inconscientemente y no lo hemos asumido. Claro. Y también en esta llamada de la familia, creo que ahí hay que repartir el porcentaje siempre, ¿no? Cuando cortamos con alguna relación, pues es 50-50. Claro, 50 y 50. No se puede cargar con todo Sí, no. una sola persona. Bueno, yo nada más cerrar con que el fracaso, los éxitos son parte de nuestra vida y que de cada una de estas situaciones podemos aprender a ser mejores personas. Ok, gracias Ale. Carlos, rapidísimo, una frase. La continuidad. Tú estás cerrando totalmente todos los días, a cada momento en la montaña, pero son errores pequeños. No permites que haya uno catastrófico. Entonces tú vas avanzando de esa forma y todo el tiempo estás cometiendo errores, pero estás aprendiendo y mejorando. Ok, aprender y mejorar quizás sería. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana. Recuerde, nuevo horario. Muchas gracias a nuestros especialistas y al público asistente y a usted en la televisión. Hasta la próxima.